Muchos sectores, estamos con Sergio Bernstein. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sergio? Muy bien, Gracias por venir. Bueno, hay muchos sectores de la política, desde distintas organizaciones que están preocupadas justamente por el caso Nisman y por esta reforma a la agencia de inteligencia que propone el gobierno nacional. Ahora, queríamos saber de tu análisis, sobre todo por los dichos de la presidenta del día de ayer, porque hay quienes señalan a la marcha o a la convocatoria de los fiscales como un acto político o partidario, que algunos pueden usarlo para politizarlo, pero pareciera que del gobierno son los primeros que lo están haciendo, ¿no? Es así, es inevitable que sea una cuestión política, porque acá murió un fiscal. Es una muerte política, es un magnicidio, no puede no ser político. Lo importante es que no sea partidario, que nadie quiera sacar provecho individual o electoral de un acto que probablemente sea muy masivo. Y yo creo que estén los fiscales de la nación, que son servidores públicos, algunos jueces, organismos de la sociedad civil, una expresión muy amplia de la riqueza que tiene y la diversidad de la sociedad civil argentina, garantiza que la presencia política esté, pero de ninguna manera coopte o trate de sacar alguna ventaja. Pero, ¿y el gobierno por qué se siente atacado por esta marcha? Porque para el gobierno es muy incómodo la denuncia que hizo el fiscal Nisman, recordemos antes de morir, que compromete a la presidenta, al canciller, a gente muy allegada al oficialismo en el encubrimiento del acto terrorista. Argentina había denunciado a un conjunto de iraníes y por este memorándum de entendimiento y a función de la investigación que hace el fiscal Nisman, bueno, él tuvo elementos de juicio para denunciar a la propia presidenta, ¿verdad? Es algo obviamente muy incómodo. Recordaba recién el fiscal Campagnoli que muchos representantes del gobierno atacaron al fiscal antes de morir, ¿verdad? Y por supuesto la muerte de Nisman pone otra vez de manifiesto que en Argentina la impunidad es lo que caracteriza esta clase de hechos tan dramáticos, con lo cual es un tema muy complicado para el gobierno, sobre todo si la marcha es tan masiva como parece a partir de los elementos de juicio que tenemos. Claro, y a la vez esta denuncia del fiscal Nisman no muere con Nisman, porque sigue en la justicia y es un tema que está recién, un ovillo que recién se está tratando de desenhebrar, ¿no? Recordemos que hay horas y horas, miles de horas de grabaciones. Está la denuncia de Nisman sobre el encubrimiento, está por supuesto la causa AMIA, 21 años sin que tengamos todavía verdad y justicia. Está la muerte de Nisman para determinar y como marcabas recién la creación de una nueva agencia de inteligencia en un contexto en el cual, bueno, el gobierno utilizó a la vieja CIDE para maniobras políticas y está utilizando también inteligencia del ejército, lo cual está prohibido por la ley. Y en ese caso, ¿hizo un uso el gobierno del caso Nisman para justamente cambiar? La CIDE había intentado, o por lo menos movido algunas figuras, había hecho algunos cambios en diciembre, pero esta coyuntura fue una buena plataforma para justamente saltar a una modificación mayor, por lo menos a una reforma mayor. Por lo menos es una reforma en lo legal. Construir una agencia de inteligencia nueva es mucho más difícil que por cambiar el nombre, ¿verdad? Hasta ahora parece eso nada más, ¿no? Una cosa cosmética. Claro, entrenar nuevos agentes de inteligencia, nuevos espías, otorgar espacio de transparencia para que no haya excesos, como los hubo, cabe recordarlo, con la CIDE y con otros servicios de inteligencia en la Argentina que se han utilizado para maniobras políticas y no para defender el interés nacional, la seguridad. Estamos viendo una expansión increíble del delito organizado, el narcotráfico, y la CIDE haciendo operaciones políticas. Eso es contradictorio con la demanda de seguridad que tienen los ciudadanos. Esa es la discusión de fondo. Lo que hace el gobierno es responder de forma, una idea superficial hasta esta demanda y sacarse un problema de encima, como si el cambio de nombre resolviera la cuestión de fondo. Claro. A la vez, volviendo al tema de lo político, ¿no? Y del cómo impactó el caso Nisman tanto en el gobierno, donde dicen que ha perdido en cuanto a imagen, y la presidenta concretamente, un porcentaje importante. No así, esta situación no ha beneficiado o no han ganado algunos otros de los candidatos en cuanto a su imagen o por lo menos porcentaje de apoyo popular. Por ahora, yo diría, todo este gran lío que tenemos con la muerte de fiscal Nisman, su denuncia, lo que está ocurriendo ahora, la marcha del 18, la presidenta tiene que ir al Congreso el 1 de marzo para la apertura de sesiones ordinarias, va a conformar un entorno político muy singular y me parece que es preciso esperar un poco para ver cómo reacciona la opinión pública y en todo caso las mediciones preliminares sugieren que hay una pérdida que todavía no se traslada automáticamente a la arena electoral, pero falta mucho para las elecciones. Hoy la sociedad está muy preocupada por cuestiones de todos los días.
Claro. Acá muy cerca, en el Bajo Flores, hoy a la mañana en Parque Chacabuco, tenemos actos realmente de una violencia insospechada y creo que eso es lo que domina la agenda de la sociedad más allá de las especulaciones que se hacen dentro del mundillo de la política. Pero pareciera que el gobierno, por ejemplo, no hace foco en esos temas. ¿Cómo la viste a la presidenta ayer? ¿La ves confrontativa? ¿Discute con la UIA porque le critican el viaje a China? ¿Discute con los fiscales porque organizan una marcha de silencio? ¿Cómo la viste? La vi como es Cristina, ¿no? En ese sentido muy consistente con las últimas apariciones que había tenido, muy aferrada a sus verdades, a su forma de entender el mundo. Fue un discurso muy autorreferencial, como suelen ser los discursos de la presidenta, mirando a una militancia acotada. Era, digamos, hay que recordarlo, el patio de Las Palmeras, el patio en la Casa de Gobierno es muy pequeño, ¿verdad? No es la Plaza de Mayo, no es un estadio considerablemente largo. La presidenta sigue teniendo una base de apoyo, es cada vez más pequeña y ella está dirigiendo sus mensajes y orientando sus políticas a una minoría y se está olvidando de ser la presidenta de todos los argentinos. Me parece que la presidenta nos ayudó a entender un poco cómo va a ser este año. Yo creo que nos viene un año muy confrontativo, con una presidenta realmente defendiendo su gestión y no abierta al diálogo y a tomar como legítimas las demandas de la ciudadanía. Sí, hablaste de elementos autorreferenciales, hasta llegó a contar que el hijo se compró una heladera con el plan Ahora 12. Un poco ofensivo eso, porque la presidenta no tuvo tiempo todavía de brindar sus condolencias a la familia del fiscal Nisman, ¿no? Claro, en ese sentido sigue, por un lado, haciendo referencia a lo que se va a ocurrir, por ejemplo, con la marcha, con el silencio, con sectores que están conmovidos con el caso Nisman, y por otro lado, ella que tampoco ha asumido, ni ella ni ninguna otra sector del gobierno, una actitud como le demandan, ¿no? Días de duelo, una bandera media asta, o por lo menos una condolencia, porque entendemos que la presidenta se sintió agraviada por Nisman cuando él presenta la denuncia. Pero esto hubo un cambio radical cuando aparece muerto en una situación por lo menos dudosa. Hay que diferenciar el rol del presidente de la figura del presidente. El presidente puede estar enojado con algo, pero tiene un rol protocolar muy importante. Acá murió un fiscal. Es una muerte violenta, todavía no está obviamente en investigación, pero humanamente lo primero que uno debe pensar es que para el país y para la familia un mensaje de condolencia hubiera sido, creo yo, lo apropiado. Pensemos que este gobierno declaró 3 días de duelo por la muerte del expresidente Kirchner, es un expresidente, tenía sentido, por la muerte de Hugo Chávez, otros 3 días, 2 días por la muerte de Antonio Cafiero, 2 días por la muerte de Cerati, que es un artista muy popular, nos gusta mucho, 0 días por Nisman. Creo que es muy contundente dónde están las prioridades y en todo caso qué tipo de mensaje le quiere dar la presidenta a la sociedad con esa actitud. Y la última, con respecto al rol que decís, ¿cómo ves esto de ellos, nosotros nos quedamos con el canto y la alegría y ellos que se queden con el silencio? Es como una grieta que profundiza la presidenta, ¿no? Lamentablemente eso no es nuevo. Venimos con una dinámica de confrontación que arrancó en el 2003, se fue ampliando con el conflicto con el campo fundamentalmente y yo creo que ahora tenemos otro episodio que corona una serie de enfrentamientos con la justicia, con los medios independientes, con empresas, con periodistas. Es una dinámica de mucha confrontación. Creo que por eso la presidenta prioriza un discurso para ella y sus íntimos y no un discurso para un país que está efectivamente muy preocupado y conmocionado por la muerte de un fiscal. Pero se olvida que es una marcha, podemos decir, del dolor. Sí, a mí me sorprende porque yo creo que este es un gobierno que estuvo comprometido o está comprometido por la cuestión de los derechos humanos y demostró un compromiso a lo largo de todos estos años, tal vez con algunas exageraciones, pero fue genuino, me parece, el compromiso. Bueno, las muertes son las muertes y las injusticias son las injusticias, independientemente de quién sean las víctimas. Creo que hay ahí un sesgo que de alguna manera cuestiona la legitimidad del compromiso que el gobierno ha tenido por este tema. Gracias, Sergio. Un placer. Pausa, ya volvemos con más.